Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy desde Londres con Christopher Wren, recorriendo desde el terreno que ocupó la iglesia de St. Jorge, Watford Lane y su historia, la historia de cada uno de los templos que él restaura, sobre todo, incluso reconstruye casi en su totalidad después del incendio de 1666 en Londres. En días pasados hemos estado hablando de guadañas, de camiones, y me he acordado en el último episodio de cuando Pegaso pasó a depender de Iveco, que Iveco era una fusión con MAN, y me he acordado mucho de Aldapa, que ya dejó esta vida después de tanto trabajo y de tantos sacrificios, y de una persona que se consideraba que no iba a poder tener un futuro, acabó siendo uno de los directivos de la fábrica de camiones MAN de Nuremberg. Me acuerdo mucho de muchos ratos contando todo lo que fue la reconstrucción de Alemania, el boom económico y todo lo que fue la miseria de muchos emigrantes y el esfuerzo sobrehumano de muchas familias que fueron allí a levantar aquel país, y de todo lo que tuvieron que pasar. Pero él sobre todo sabía de camiones, de la marca de camiones MAN, que era donde había estado trabajando. Y yo me acordaba, bueno, en Alemania todos, pues prácticamente todos los coches son, o la mayoría, pues eran Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, y como aquí éramos muy catetos cuando yo era joven, y había bandas de mozalbetes que se dedicaban a robar las chapitas estas que tenían los Mercedes, y iban ahí con un destornillador y con un pincho y arrancaban, y luego lo tenían colocado. Algunos se las cosían hasta y las pegaban en las cazadoras de cuero ahí con la marca Mercedes. En fin, ordinarieces. Otra cosa también, ahora hablamos de estos hurtos, que me acuerdo mucho, era que en Venezuela se robaban las señales de tráfico, que casi todas las pagaba España en los proyectos de colaboración, y les encantaba con las señales de tráfico hacer taburetes. Cogía una señal de tráfico, sobre todo redondas o triangulares, y luego le ponían un respaldo y unas patas, y ahí estaban en las terrazas, las veías a 2 kilómetros, ¿qué ibas a hacer? Bueno, vimos Pegaso, que había un caballo, pero ¿qué me decís del león de MAN? Bueno, lo primero que hay que deciros es que MAN es esos nombres impronunciables de Mackenisten, Natchen, todas estas cosas, pero viene a significar fábrica de motores y de tecnología de Augsburgo, MAN, aunque es igual que hombre en inglés, pero es MAN, no es precisamente en mayúsculas, que es un acrónimo. No hay que confundirlo con nada del inglés. Ya me he metido yo en otro fregado más. Y tiene el león como emblema. Pero ¿de dónde viene este animal y por qué estaba siempre en todas las parrillas del radiador de los camiones hoy en día? ¿Qué clase de leones? Pero proviene, ¿por qué proviene supuestamente de Brunswick, que es el antiguo nombre danés de la ciudad alemana de Braunschweig? Creo que lo he dicho bien. Una teoría obvia es que el león tiene algo que ver con el legendario héroe checo Brunswick, y este valiente caballero luchó y rescató a un león, quien luego le siguió durante el resto de su vida como si fuera un gatito, y terminó adornando su escudo de armas. Este león tiene una cola doble porque Brunswick accidentalmente la cortó en dos cuando estaba luchando contra un dragón. Y todas estas leyendas e historias de leones están escritas
por el autor checo Alois Jirásek en un capítulo sobre Bublik, sobre la historia de este león. Lo que sabemos con certeza es que la parte de motores fue fundada en 1908 y 7 años más tarde, en 1915, MAN comenzó a producir camiones que gradualmente se convirtieron en el producto principal de la fábrica. Como parte de sus primeras adquisiciones de productores de sus competidores, MAN adquirió una parte de la planta de Bushing en 1969 y el fabricante de automóviles Bushing, que había sido fundada en 1903, también había mantenido en cuestiones tecnológicas una serie de adelantos históricos que le hicieron permitir en el año 1936 hacer un motor diésel plano colocado sobre los ejes debajo de la cabina. Esto era uno de los hitos, como os he dicho, para quitarles ese gran morro que tenían muchos camiones. Después del inicio de la adquisición pasaron bastantes años hasta que se produjo la fusión de todo lo que fueron las dos compañías, porque seguían haciendo bajo la misma marca, hacían modelos diferentes. La estatua de León fue lanzada en el año 1166, Enrique el León por Brunswick, por el duque el duque de Brunswick de Sajonia, como símbolo de control y de poder, y la estatua estaba erigida en la Burgoplatz local, en la plaza del castillo, frente al castillo de Danderbrock y la catedral de Brunswick. Y gracias a esta monumental estatua del rey de las bestias, el castillo se le conocía como el Castillo del León. El león fue la estatua medieval conservada más antigua y más grande al norte de los Alpes, y no se sabe quién fundió de esta gran estatua de bronce, pero es realmente una obra maestra. Es una estatua de león que es la que le da modelo al de la fábrica MAN, que pesa 880 kilos, mide unos 70 de alto, casi 3 metros de largo, y hay una copia bien ejecutada que se encuentra, que es la que está ahora en la plaza, y la otra se encuentra en el castillo. Y hay copia en el castillo musealizado. Y hay copias en varias ciudades, tanto en Alemania como en otros países. Hay una copia, por ejemplo, en el Victoria y Alberto de Londres. Hay otra en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y en otros países por ser un modelo histórico. Y hay una gran variedad de historias y leyendas que rodean al león. Enrique, el duque de Baviera y Sajonia, se encontró con un león luchando contra un dragón en camino a Jerusalén, y Enrique, el duque, tomó posición de parte del león y le ayudó a vencer al dragón. Y ya os digo, también el dragón le sigue. Es una leyenda que a lo largo de los años se ha generalizado en Holanda, en Alemania, en Dinamarca y en Suecia, en Chequia, en Hungría. Hay cantidad de leyendas que nos acercan la historia de los leones y sobre todo de la vamos a decirlo así, de la fidelidad desde la máxima potencia. O sea, un león que es el rey de la selva, el rey de la jungla, el rey de los cazadores, por su gran potencia y su tamaño, es el símbolo de fidelidad de un camión, que es el que va a acompañar al desarrollo industrial y comercial de quien lo adquiere. Eso es un poco la idea, por lo que entendí yo, que me comentó Aldapa, que esa es la historia que intentaron plasmar en el escudo
de la Man como gran fidelidad. Y nos vamos a Londres, vamos a San Jorge Boteloop para continuar por nuestro recorrido por las iglesias Brent. Es una de las iglesias que fue destruida por el Gran Fuego de 1666 y fue una iglesia que fue demolida en el año 1904. Fue la única iglesia de la ciudad de Londres dedicada a San Jorge de Capadocia, que es el patrono de Inglaterra, y San Boteloop era el patrón anglosajón de los viajeros, es San Jorge Boteloop. O sea, tiene las dos advocaciones. La primera referencia que hay a San Jorge es en el año 1180 y hay una serie de historias que nos van marcando desde la iglesia, desde la etapa anterior a la Reforma, sobre todo en documentación de 1360 a después después de la Reforma, previo prácticamente al incendio, hasta 1627. Después del incendio, la parroquia se combinó con San Boteloop y la reconstrucción comenzó en 1671 usando antiguos elementos que habían quedado, escombros y piedras a medio tallar, de la catedral de San Pablo. Así que se consiguió hacer una especie como de explanada con un escalón que estaba bastante dignamente tallado, con tanta piedra que había, para conseguir un plano, puesto que había una cuesta hacia lo que era el Támesis. Se hizo esa plataforma, como os digo, y salió una iglesia muy digna. El personaje más famoso asociado a esta iglesia fue los alcaldes y la municipalidad de Londres. William Beckford, padre del escritor y constructor de todo ese mundo literario tan imaginativo que fue William Thomas Beckford, fue uno de los que más colaboró con esa iglesia. La espada ceremonial utilizada durante la visita de la alcaldía, que tiene esta fechada en el año 1770, vamos a ver, como aquí hay las mazas que acompañan a los ayuntamientos o a las diputaciones o al gobierno o al Senado o al Congreso, ellos tenían una espada ceremonial que iba presidiendo todo lo que eran las ceremonias, un poco para que os situéis. Estaba próxima al mercado de pescado de Willingsgate y siempre pensaba que era una iglesia que era muy malsana, porque los fieles, cuando estaban dentro, estaban oliendo la podredumbre del pescado, y decían que había tantos fieles en la iglesia como gatos en la puerta. Y la parte trasera de la iglesia de aquella época se conservaron el púlpito, los escudos reales, la herrería, toda la parte que era metálica, el órgano con su caja, y todos fueron llevados a St. Margaret Hill, y el púlpito hasta ahora en la iglesia de San Jorge de Southall. Otra iglesia que recorremos es St. Stephen Church, llamado St. Stephen in the Yard, por la proximidad al barrio judío. Otra gran iglesia destruida en el incendio de Londres, reconstruida y destruida en los bombardeos del año 1940, y ya no fue reconstruida. Fue de las pocas que se quedaron sin reconstruir después de la guerra. Dedicada al protomártir, al primer mártir San Esteban, estaba junto a Coleman Street, llevaba muchas veces ese nombramiento por los carboneros que vivían allí. Era un barrio que también estaba muy habitado por muchos judíos, y estaba cerca, bastante próximo a donde se encontraba una de las sinagogas. Las primeras referencias son de 1292, por adquisiciones y por escrituras de terreno, y en el siglo XVII San Esteban se convirtió en un bastión puritano, y
la iglesia fue renovada a costa de sus feligreses en 1622 y era una iglesia que estuvo donde partieron bastantes grupos de feligreses hacia Nueva Inglaterra, y porque al ser tan puritanos no estaban bien vistos por lo que era vamos así decirlo, la menor pureza doctrinal y de práctica litúrgica y humana que tenían los anglicanos. Muchas veces todos estos enfrentamientos venían más dados por intereses personales de posesión de parroquias, verdaderamente porque por cuestiones ideológicas. Después de la destrucción del gran incendio de Londres, la iglesia fue reconstruida sobre lo que eran sus cimientos y el trabajo exterior se completó en 1677. Y en 1691 se proporcionó dinero para terminar todo con el impuesto que había sobre el carbón, para hacerlo todo ya con muy buen sentido, y también en el cementerio. Hasta finales del siglo XIX solo había una galería que albergaba el órgano en el extremo oeste, y no era una iglesia muy ancha, tenía un órgano que era del año 1775, y hubo un vicario muy famoso entre 1768 y 1874 que fue el secretario de la Sociedad Misionera de la iglesia. Y la iglesia sufrió daños leves por los bombardeos de 1917 y fue destruida en los bombardeos del Blitz del año 29 de diciembre de 1949. La iglesia no fue reconstruida y se combinó se fue absorbida la feligresía por la parroquia de Santa Margarita de Lotbury. Santa Mildred en Bridge Street es una iglesia dedicada ya desde el siglo VII a Santa Mildred Virgen, hija de Merewal, rey de los Mercios occidentales. Una iglesia medieval que fue reconstruida en 1666 también por Christopher Wren, una de las pocas iglesias que retuvo sus elementos desde Brent, o sea, de los elementos de la construcción de Brent, hasta que fue destruida por las bombas en 1941. La iglesia fue destruida, como os he dicho, en el gran incendio de Londres, y desde el incendio la parroquia de Santa Margarita y de San Moisés, que también fue destruida pero no reconstruida, se unió a la de Santa Mildred. La iglesia tuvo un coste bastante elevado de restauración. Tenía una cúpula que fue decorada con querubines en altorrelieves, eliminados en 1841, y fue apoyada en adornos en elaborada decoración de yeso. Había una ventana a cada una de las cuatro paredes, y la fachada que daba a Bridge Street en el extremo occidental se revestía con piedra de Portland con un frontón curvo, pero el resto de la iglesia, incluía la torre, era de ladrillo. Y la torre tenía una aguja de madera recubierta de plomo. A finales del siglo XVIII, varios clérigos evangélicos prominentes asistían al culto, asistían a lo que era la filografía de San Mildred. Entre ellos estaba el famoso Thomas Scott, apodado el predicador, y Daniel Wilson, que finalmente se convirtió en uno de los primeros obispos de Calcuta. Scott fue nombrado para el sermón del domingo en Bridge Street, que era una cosa como muy emblemática, y aunque no eran tampoco excesivos el número de personas que se juntaban, sí que eran las personas más cultas las que se juntaban en esa iglesia. En el año 1932
se colocó allí el busto de Arturo Felipe, el primer gobernador de Nueva Gales del Sur, en la pared oeste de la iglesia, y la iglesia, porque él era bautizado de esa parroquia, y la iglesia con sus elementos originales permaneció, como os he dicho, hasta la destrucción por los bombardeos de 1941, cuando la mayoría de los registros se perdieron. La parroquia se convirtió en una de las 8 que se agruparon en la unidad parroquial de Santa María Leboc. El sitio fue excavado por el Departamento de Arqueología Urbana del Museo de Londres en los años 73-74 y aparecieron restos de un edificio romano del siglo I que probablemente fuera una casa justo dentro de lo que era el tramo de la iglesia, y ahora es un edificio de oficinas que está que es el número 30 de Cannon Street. Saint-Vuittin se encontraba en el lado norte de Cannon Street, entre Salters Alcourt y Saint-Vuittin Lane, que va hacia el norte de Cannon Street hasta King William Street, y tomó el nombre de la iglesia. Era una iglesia medieval destruida por el gran incendio. Fue gravemente dañada también por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que eran los restos ya quedaron demolidos en el año 1962. El patrocinio perteneció al patronato de Trottingham de Sussex hasta la disolución de los monasterios en sus inicios, tras lo cual Enrique VIII le concedió, junto con el prior de las cercanas casas de Trottingham en Londres, a John, conde de Oxford. Después de pasar por las manos de varios propietarios, tanto la mansión como el patrocinio de la iglesia fueron comprados por la compañía Salters. Fue destruida en el Gran Incendio de Londres en 1666 y la iglesia fue reconstruida por Christopher Wren en 1678, y unida a Santa María Washop, también destruida en el incendio, pero que no fue reconstruida. Tenía torre con aguja y era una iglesia de diseño pues muy normalita. Era una iglesia rectangular. Al noreste estaba ocupada la torre y el resto era, por el lado norte había un pasillo que contenía la galería, y la mayor parte de la iglesia estaba cubierta por una cúpula octogonal que brotaba de una serie de medias columnas, iba contra las paredes, y de una cúpula completa frente a la galería norte. En el año alrededor de 1820, las restauraciones se hicieron bajo la supervisión del arquitecto Henry Slem, y otras reparaciones, alteraciones y adaptaciones victorianas se realizaron en el año 1869. Los bancos que anteriormente habían estado orientados hacia el sur fueron cortados y girados hacia el este, y las galerías fueron removidas. El púlpito fue rebajado y su tornador y la lámpara de latón que había colgado en el centro de la cúpula se quitaron. En 1879 sufrió una nueva remodelación y se construyó una sacristía bajo la galería norte. En el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia fue gravemente dañada en el ataque aéreo y solo el púlpito fue rescatado, y ahora está en Holborn, en la iglesia de todos los santos. La iglesia no fue construida, se unió a San Stefan Walbrook en 1954, y el sitio se vendió en el año 1960, y la iglesia en ruinas fue demolida entre 1961 y 1962. Y las excavaciones fueron llevadas a cabo por el Consejo de Excavaciones de Londres, de Historia Romana y Medieval, y se descubrió el borde norte de una calle romana con lo que era la calle Cannon Street, con edificios de maderas y de piedra.
Los cimientos de la iglesia también fueron descubiertos bajo la iglesia de Bren, y esta estructura, que era probablemente del año 1420, es desde la que arranca Christopher Wren, pero ya quedan muy pocos elementos de entonces. London Stone fue instalado en la parte delantera del nuevo edificio, numerado como el 111 de Cannon Street, y el cementerio fue utilizado como jardín público. Fue reajardinado en el 2010 junto con un nuevo desarrollo en la zona, y contiene un movimiento a Catherine Green dedicado a los sufrimientos de todas las mujeres y niños durante la guerra. Y hay una iglesia, hay una marca de iglesia en la cercana Salters. Otra iglesia que rehace en parte, solo en parte, Christopher Wren es la impresionante iglesia del Temple, pero que ya está descrita en otro podcast. Entonces os voy a hablar voy a haceros una somera descripción. Los templarios, que fueron durante siglos los encargados de proteger a los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa, a Jerusalén. Allí se encuentran en lo que llamaban el Templo del Señor, que hoy conocemos como la Cúpula de la Roca, y que era el Templo de Salomón, y la importancia para la sacralidad lo convirtieron en un icono de la conquista de la cruzada. También llevaban el nombre de Orden de los Pobres Compañeros del Cristo y del Templo de Salomón, y terminaron adoptando su esquema de una iglesia con una planta central, y la iglesia del Temple que tenemos en Londres fue restaurada por Christopher Wren I, y más tarde, en época victoriana, y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido alcanzada por bombarderos alemanes, pero no ha perdido su belleza. Y hasta aquí nos ha traído hoy este recorrido por las iglesias de Christopher Wren, que hemos arrancado en St. George Bothwell Lane. Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantados un día más de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.